Hola, muy buenas. Soy Tergom y en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre mi historia con los videojuegos, cómo empecé en este mundillo tan apasionante, cómo me enamoré de la compañía que es Nintendo y de sus productos y videojuegos y sobre todo para que me conozcáis un poco más, que sepáis por qué existe este canal, porque si no fuera por esta historia seguramente este canal nunca habría existido. Y en definitiva, por qué me apasiona tantísimo y tengo tantas ganas de que salga Nintendo Switch 2 y que para mí sea tan positivo que sea una consola continuista. Pues bien, mi historia empieza exactamente, no recuerdo el año, pero entre el 94, 95 y 97 aproximadamente. Mis padres en casa tenían una consola, la típica consola clónica china de la Super Nintendo Entertainment System. Y bueno, sí que es verdad que, como he dicho, no recuerdo mi primera toma de contacto o la fecha de mi primera toma de contacto con esta consola, pero sí que recuerdo que mi primera experiencia fue jugando a juegos 2D de scroll lateral en esta consola. Y la verdad, una consola que los pocos recuerdos claros que tengo me fascinaba. Sobre el 99 llegó a nuestra casa la Nintendo 64 y ahí sí que entré de lleno en el mundo de los videojuegos, convirtiéndose casi al momento en la consola de mi vida sin yo saberlo en ese momento todavía. Y bien, sí que es verdad que en mi casa mis padres no eran demasiado jugones, de hecho teníamos la consola para mi hermano y para mí. Sí que recuerdo que nosotros apenas teníamos juegos propios. Con el paso de los años nuestros padres nos llegaron a comprar unos 2 o 3 videojuegos, los cuales fueron el Star Wars Rogue Squadron, el V-Rally 64 y por último, y el juego que más me marcó en esa consola porque era mío y me lo regalaron por un cumpleaños, el primer Super Smash Bros. Juego que quemé y que disfruté lo que no estaba escrito. Luego no solo jugamos a esos juegos, aunque solo teníamos esos juegos propios, sí que es verdad que teníamos vecinos y conocidos que también tenían la Nintendo 64 y nos fueron dejando algunos juegos. Y la verdad es que justo los juegos que nos dejaron fue los que más me marcó como nintendero, como por ejemplo el gran y mitiquísimo Mario 64 y el inolvidable Ocarina of Time, que fue el primer Zelda que jugué en mi vida y el que más me marcó. El que más me marcó no porque sea mi juego favorito a día de hoy, sino porque fue el que me hizo descubrir la saga y el que ya en ese momento, sin yo saberlo, empezó mi aventura como celdero, que es a día de hoy mi saga favorita. Pues bien, pasaron los años con mi Nintendo 64, jugando mi hermano mayor y yo, y llegó una época que, como digo, no recuerdo exactamente la época, pero sí que recuerdo que necesitaba dinero y por algún motivo los videojuegos en esa época no es que me dejaran de llamar la atención, pero como que tenía otras inquietudes. También soy muy fan de Lego, entonces a lo mejor en esa época tenía ganas de comprarme algún set de Lego que había salido que me interesaba o cualquier otra cosa de la época. Y sí que recuerdo, y es de lo que más me arrepiento en mi vida, que empecé a buscar vendedores para vender mi Nintendo 64. A mi hermano ya en esa época no le interesaba tanto tener la consola, entonces ya se podría decir que era prácticamente mía y decidí vender mi Nintendo 64 con los 3 o 4 cartuchos que tenía. Y como digo, es de lo que más me arrepiento a día de hoy. Si pudiera volver al pasado y hablar con mi yo del pasado, vamos, le prohibiría de todas las formas que vendiera la consola. Pero bueno, así fue y ya no te puedes lamentar de lo que ha pasado, así que sigamos adelante con ello. Y bueno, en esa época en la que ya no tenía consola, lo que sí que tenía era un PC normalito. Para la época también es verdad que no había PCs muy potentes, pero bueno, lo que tenía era para estudiar y poco más. Como digo, mi familia no era muy asidua a comprar videojuegos. Tampoco es que vieran mal los videojuegos, pero no tenían, preferían por cumpleaños o por navidades regalarnos otras cosas antes que videojuegos o algo relacionado con los videojuegos. Pues bien, aprovechando que tenía un PC y sabiendo que a mí me gustaban mucho los videojuegos, pues empecé a aprovecharme de precisamente el sistema que tenía, que era PC.
y ahí sí que empecé a hacerme con los años con una colección bastante amplia de videojuegos, tanto por demos de revistas de la época donde regalaban antes CDs con demos, como juegos completos, como la gran editora FX que vendían juegos por 9,99. Tuve muchos juegos de esos y de hecho los debo de seguir teniendo guardados en casa de mis padres. Y bueno, en esta plataforma descubrí grandísimos títulos que me acompañaron durante muchos años y grandes franquicias que también me acompañaron y que a día de hoy le tengo una estima y un cariño increíbles, como son la saga de los Sims, la saga de Spore, que bueno, sí que es verdad que solo jugué al primero, pero fue un juego que le eché infinitas horas. Y demás videojuegos, juegos de estrategia en tiempo real, los Civilization, Age of Empires, alguna vez también le di unas cuantas partidas a Counter-Strike. Y bueno, luego ya llegó la época de Steam y ahí ya fue donde empecé a probar numerosos juegos, todo tipo de juegos, a tener un catálogo de juegos digitales enormes, como casi todo el mundo que tenga Steam a día de hoy. Pero a pesar de que disfrutaba muchísimo en esa plataforma, mi mente siempre al final iba a lo mismo, que era Nintendo. Echaba muchísimo en falta poder disfrutar de los títulos exclusivos de Nintendo, de poder tener mi consola de Nintendo. Y aunque yo como tal no tenía ninguna, sí que tuve la gran suerte de tener amigos que iban teniendo las plataformas que iban saliendo con los años. Así que si bien yo no lo tenía en casa, tampoco estaba desconectado ni mucho menos de las novedades de Nintendo, de sus consolas y de los demás juegos y franquicias que tanto me marcaron con la Nintendo 64. Pues bien, pasan los años, llega el 2015, salen los Amiibo y yo, que soy un gran apasionado de las figuras coleccionables, decido comprarme mi primer Amiibo. ¿Y cuál fue el que me compré? Bueno, si bien es verdad que no pude elegir demasiado porque en la tienda donde fui a comprarlos tenían solo unos cuantos, los de primera jornada de Super Smash Bros., vi a Wario y no pude evitar comprar ese, porque para mí Wario siempre ha sido un personaje que me ha hecho muchísima gracia, que me ha gustado muchísimo, incluso por encima de Mario. Sí, lo sé, quemadme, es un sacrilegio lo que estoy diciendo, pero sí, a mí Wario siempre ha sido un personaje que me ha encantado. Si bien es verdad que nunca había jugado en esa época a ningún juego propio de Wario, para mí había sido un personaje que me había encantado. Y bueno, vi a Wario con su traje de motero y sin ninguna duda lo compré. Y eso fue en gran medida lo que hizo que volviera mi inquietud por tener mi propio sistema de Nintendo. Después de tantísimas generaciones sin tener nada propio, por fin conseguí mi primer trabajo y ahí fue cuando, ya ahorrando unos cuantos meses de dinero, fue cuando decidí irme a la tienda de videojuegos y comprarme mi primer sistema propio de la compañía, después de tantísimas generaciones sin tener nada de Nintendo en casa. Y así fue como, dirigiéndome a la tienda de videojuegos y con muchísimas dudas, a pesar de estar más o menos al día de todo lo que acontecía en la compañía por esas épocas, por esas fechas, le pedí recomendación al chico de la tienda, que qué me recomendaba, si tener una Wii U o tener una Nintendo 3DS XL. Y bueno, al final me decanté por la Nintendo 3DS XL porque yo siempre he buscado esa libertad de poder jugar cuando quisiera y donde quisiera, ya que en mi casa siempre ha habido solo una televisión en el salón y por tanto esa televisión la gran parte de las veces lo usaban mis padres. Entonces yo, si en el caso de que hubiera tenido alguna consola, no podría haber jugado siempre que quisiera. Nuestra casa no era demasiado grande y mi habitación no cabía ninguna televisión, por tanto siempre tenía que depender de que la televisión estuviera libre. Entonces, pensando en eso, decidí comprar la New Nintendo 3DS XL. Y bueno, ahí ya fue cuando definitivamente mi amor por Nintendo acabó de explotar. Y empecé a pensar que cómo había estado tantos años sin tener un sistema de Nintendo después de la Nintendo 64. La New Nintendo 3DS me lo compré con el Animal Crossing, nunca había jugado a ningún Animal Crossing y bueno, estuve fácilmente año y medio, 2 años jugando solamente a ese juego. Me fascinaba,
todo lo que se podía hacer, que cada día pudieras hacer algo diferente, me fascinaba. Luego ya con el Animal Crossing New Leaf bastante quemado, me acerqué de nuevo a la tienda de videojuegos y ahí fue cuando un golpe de nostalgia me dio al ver The Legend of Zelda Link Between Worlds. Era otro Zelda, un nuevo Zelda. Ese Zelda sí que no lo conocía, no había oído hablar de él y ni me lo pensé. Había muchísimos más juegos en la estantería, vi ese y ni me lo pensé, lo compré. Y bueno, el vicio que le metí a ese juego, hasta que no me lo terminé al 100% no paré de jugar a él. Madre mía, el vicio que me metí y cómo me retrotraía a mi infancia jugando a Ocarina of Time. Cómo he podido estar tantos años sin jugar a un Zelda, sin jugar a ninguna consola de Nintendo y perdiéndome estas experiencias. Experiencias, como ya digo, en la tranquilidad de mi casa y pudiendo dedicarle el tiempo que quisiera a los juegos. Y ahí fue ya cuando empecé a comprarme numerosos juegos del sistema y empecé a adentrarme y apasionarme cada vez más por el mundo de Nintendo y sus videojuegos. Ahora lo que voy a contar es curioso porque aún no se había dicho nada sobre Nintendo NX, en su momento llamado Nintendo NX, antes de que supiéramos que se llamaba Nintendo Switch. Y siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño porque literalmente parece que fue una consola que crearon para mí y ahora me vais a entender el porqué. Como 2 semanas antes o así de que anunciaran Nintendo NX y de que hubiera rumores de ella, yo soñé clarísimamente con una consola portátil y que a la vez se pudiera conectar a la televisión. Es decir, lo que hoy tenemos tan conocido gracias a la Nintendo Switch como son las consolas híbridas, pues yo eso lo soñé de forma clarísima. Si bien no soñé específicamente la Nintendo Switch, pero sí soñé en el concepto de forma clarísima. Como si Miyamoto hubiera venido a mi casa y me hubiera metido esa información en la cabeza prácticamente. Y despertándome de ese sueño, y muy a mi pesar, vi que como tal era un sueño y que no existía esa realidad y me quedé bastante triste y me empecé a preguntar que por qué no existía un concepto así. Algo tan revolucionario y algo que serviría tanto incluso para personas como yo que tenían el problema de que no tenían una televisión que pudieran disfrutar siempre que quisieran. Pues bien, tuve ese sueño y bueno, sin más, una anécdota más. Cuando 2 semanas después anunciaron por fin la Nintendo NX y anunciaron su naturaleza híbrida y bueno, yo no me lo podía ni creer. Parecía que se habían metido literalmente en mi cabeza y que habían hecho esa consola para mí. A partir de ese momento fue cuando empezó mi fiebre de buscar información por internet acerca de los videojuegos, de buscar todos los datos que aún no se habían hecho públicos oficialmente. Y bueno, fueron unos meses de absoluta locura y unos meses larguísimos esperando a que se dijera algo más de esa consola. Por fin llega la presentación oficial de NX y se nos revela la Nintendo Switch. Y ya ahí fue en cuanto pude reservar esa consola porque la quería tener sin duda en la fecha de salida. Y bueno, para mi sorpresa fue cuando anunciaron también que iba a salir con el nuevo Gran Zelda, esa saga a la que yo me había reconectado años atrás y que le tenía tantísimas ganas de seguir y de seguir descubriendo. Pues bueno, para mí el anuncio fue perfecto. No podrían haber hecho un anuncio más perfecto para mí. Llegó la fecha de salida, por suerte pude reservarlo en una tienda, tanto el Zelda Breath of the Wild edición coleccionista como la consola y el amiibo del Guardián, si no recuerdo mal, y enseguida, en cuanto llegué a casa, bueno, lo saqué de la caja, estuve mirándola por todos los sitios, por todos los lados. No me podía creer lo que tenía en las manos porque era tal cual el concepto que yo había soñado. La conecto a la tele para hacer las primeras pruebas y recuerdo que esa primera prueba estuve horas y horas y horas jugando sin parar. Justo daba la casualidad de que en casa no había nadie, entonces podía aprovechar esas horas de televisión. Estaba tan enganchado al juego que ni siquiera probé en sacarla del dock. Mi sorpresa fue cuando ya llegaron mis padres a casa, tuve que dejar la tele libre y empecé a jugar en modo portátil. Y eso parecía magia hecha realidad. El sacarlo del dock y que de repente tuviera la misma imagen que veía en grande en la pantalla del televisor
en algo que cabía en la palma, bueno, en la palma de mis dos manos, porque es una consola portátil pero no precisamente pequeñita, no me lo podía creer. Y así fue como ya definitivamente me enamoré al 100% de la compañía y como empecé a informarme de todo. Empecé a comprar juegos según iba pudiendo, según me lo permitía la economía. Sí que es verdad que los First Party de Nintendo intentaba comprarlos de salida y poco a poco me fui haciendo con una colección bastante respetable, que bueno, como podéis ver aquí, pequeña, habrá muchas más, habrá colecciones mucho más grandes, pero la mía no desmerece, ni mucho menos. Y esto nos lleva al anuncio de la Nintendo Switch 2. Como ya os he comentado, para mí la Nintendo Switch es la consola perfecta. Por la hibridez, por la potencia que tiene, que sí que es verdad que en los videojuegos para mí mi prioridad nunca ha sido la potencia. Anuncian la Nintendo Switch 2 después de rumores diciendo que iba a ser continuista, que iba a ser lo mismo. Yo siempre me mantenía cauteloso por si al final esa información no era del todo correcta, y llega el anuncio y efectivamente es la Nintendo Switch pero potenciada, su evolución natural. Yo no podía estar más contento, no puedo estar más contento de que esa consola vaya a ser como la Nintendo Switch. Ese sueño que yo había tenido se hizo realidad, y no solo se hizo realidad, sino que ese sueño, ese concepto está evolucionando. Y es por eso que para mí esta consola va a ser la consola perfecta, porque si para mí Nintendo Switch durante estos 8 años que he podido disfrutarla desde su salida ha sido prácticamente la consola perfecta y me ha hecho disfrutar tantísimo, no me cabe ninguna duda que la Nintendo Switch 2 va a ser lo mismo, pero elevado a la potencia, elevado, vamos, al millón. Estoy muy expectante, tengo muchísimas ganas de que llegue esta nueva generación, y precisamente es por esto que he decidido abrir este canal, para poder expresar mi pasión, para poder hablar con vosotros, con todos aquellos que estáis al otro lado y que me acompañáis en cada vídeo. Muchísimas gracias desde ya. Y poder leer vuestras opiniones y leer vuestras experiencias, porque para mí no hay nada mejor en el mundo de los videojuegos que poder hablar de lo que me gusta y poder compartir mis opiniones con todos vosotros. Así que nada, lo dicho, ya conociéndome un poco más, habiendo hablado de mi historia con los videojuegos y sobre todo con Nintendo, lo único que queda es que vosotros me contéis vuestras experiencias con los videojuegos y con Nintendo, porque sois fans de Nintendo, porque os gustan tanto los videojuegos. Y nada, estoy deseando leeros y responderos en los comentarios y crear, como siempre digo, un debate sano donde podamos hablar todos y estemos todos cómodos en esta comunidad, en esta pequeña comunidad que bueno, poco a poco va creciendo y que estoy muy agradecido. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo.